octubre del 2021 y vamos a presentar el tema que se llama las cualidades y virtudes desarrolladas por el iniciado real. Y vamos a hablar de estas cualidades y virtudes que desarrolla el iniciado real. Ya hablamos en la primera semana de lo que es iniciación e iniciado. La segunda semana hablamos de iniciación teórica, iniciación simbólica e iniciación real. Y la tercera semana hablamos de la sadhana, de esas cualidades ese sistema de trabajo en todas las áreas físico, emocional, mental, espiritual, que desarrolla, que tiene que llevar a la práctica el iniciado para desarrollarse como persona y desarrollar todas esas cualidades dormidas. Entonces ya vimos todo eso y ahora vamos a ver cuáles son las cualidades que desarrolla el iniciado real. Es un poquito complejo hablar de esto, pero vamos a tratar de sintetizarlo y luego con ayuda de ustedes vamos a complementarlo. ¿Qué les parece? Bueno, entonces vamos a empezar a decir que las virtudes y cualidades que obtienen los iniciados reales son el despertar, la iluminación y la energía divina o teurgia. Esas son las principales cualidades, aparte de la fundamental que sería la madurez de su personalidad. Porque la gran problemática de todos los humanos es ese estado de inmadurez en que vive la mayoría de la gente. Y las personas inmaduras obviamente son subjetivas. Siempre andan juzgando según su propia visión. Como cuando se pelean dos niños, llegan las mamás, dice, tu hijo tuvo la culpa, no, el tuyo tuvo la culpa. Son subjetivas. Y si hay alguien objetivo, dice, en realidad él empezó, aquel continuó, etcétera, etcétera, porque es objetivo según ocurrieron los acontecimientos, no según su sentir interno. Pero cuando las personas son inmaduras, no pueden ser objetivas. De hecho, una de las medidas para la madurez es la objetividad. Me decía uno de mis muchachos que es filósofo, tiene maestría en filosofía, decía, es que no hay nadie objetivo en el mundo. Claro que no hay nadie 100% objetivo, pero hay niveles. Hay personas un poco objetivas, más o menos objetivas, y hay personas muy subjetivas. La mayoría son muy subjetivas. Hay un acontecimiento y empiezan a narrarlo a su manera totalmente, sobre todo cuando uno ve en terapia de parejas. Cada uno dice cada cosa que dicen, ¿cómo es posible que perciban tan diferente una misma realidad? La subjetividad. Una pareja que estoy recordando, que era un muchacho que tenía empresas, tenía dinero, y se juntó con una muchacha que era cantante, y tuvieron 2 hijos. Él era muy coscolino, le gustaba andar con muchas mujeres. Y ella se enojaba y se disgustaba. Y nada más iba a visitarlos de vez en cuando. Y cuando quise llegar a un arreglo con ellos, oiga, pues lleguen a un arreglo para que puedan visitarlos y todos puedan estar bien y tengan dinero y recursos para que puedan tener sus hijos. Ah, sí, en aquel tiempo, dice, no, sí, dice, y ya hace como 10 años. Sí, que me dé 50,000 pesos mensuales y que no vea a sus hijos, dice ella. Y ya mi mamá torció la cabeza y los ojos y todo. Y ya le dije, era conocida mía, le dije, ¿cómo es posible que pida 50,000 pesos mensuales, que es un dineral en primer lugar, y que no vea a sus hijos? Dice, es que es lo que él se merece, porque él me ha hecho muchas cosas, y argumentando todo, que es subjetividad. Y él dice, no, yo nomás te daré 5,000 pesos y tengo que ver a mis hijos. Bueno, vamos llegando a un acuerdo. No, yo menos de 50,000 no quiero, y si no lo es así, me llevo a mis hijos, me voy a Veracruz y ya tengo mi familia y lo dejo solo. Pero no es posible que te comportes así, sea un poquito más analítica, más racional, un poquito más madura. No me importa, ni quiero ir nada. Se fue y se fue a Veracruz. Y él iba allá con ellos y una vez andaban accidentando por andar yendo hasta Veracruz a verlos cada mes por lo menos. Subjetividad, inmadurez.
y el iniciado va a madurar primeramente. Y luego ya después de madurar, ya sigue el despertar. Y después ya sigue la iluminación y después ya el desarrollo de la energía divina o teurgia. Y se habla también, y lo voy a anotar aquí, se habla de sabiduría, amor y energía. ¿Recuerdan ustedes que era lo que se decía, que esas tres cualidades se obtenían los iniciados reales, que tenían sabiduría, tenían amor y tenían energía? El caso clásico del Maestro Jesús, ¿no? Que tenía mucha sabiduría, que tenía mucho amor y que tenía la energía divina para hacer los milagros, ¿verdad? Esas serían las cualidades que se pueden desarrollar mediante la iniciación real. A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna aportación? Llegó ya está con nosotros Mónica Ríos, y llegó también desde Aguascalientes Elías Rangel, nuestro pariente. ¿Cómo están? ¿Qué nos dicen, muchachos? Aquí lo estoy viendo y escuchando, muy atento, querido maestro. Muy bien, ¿y qué les parece ese planteamiento de esas cualidades? ¿Les parecen bien o conocen ustedes otras o cómo las ven? Perdone, maestro, si me podía repetir bueno, ya al final, pues vamos a escuchar las cualidades que acaba de estar mencionando. Es que ahorita estoy suposicionando, ahí disculpe. Pero sí, las cualidades que a qué se ve, ¿cuáles serían las importantes? Pues esas cualidades serían sabiduría, amor y energía. Y esas cualidades llevan al despertar, a la iluminación y a la energía divina o a la teurgia, pues, al manejo de energía divina o teurgia. Una pregunta, maestro. Cuando usted habla de la maduración de la personalidad, y creo que hay alguien que tiene el micrófono prendido que... Bueno, más bien hay un ruido, porque... Sí, hay que silenciar a esa persona. Por ahí alguien tiene un ruido. Elías, como, eres tú, Elías, está ahí, ¿qué estás haciendo, trabajando? Galopando. Galopando, está bien. Muy bien. Sí, exacto. Estoy suposicionando, pero sí lo estoy viendo. Bueno, perfecto. Entonces sí puedes apagar tu micrófono. Apaga tu micrófono y ya cuando vayas a hablar ya lo prendes ahí. Muy bien. A ver, viendo la pregunta. Una pregunta. Durante el proceso de maduración de la personalidad previo a este proceso del iniciado, ¿cómo usted resumiría esta maduración, el proceso que tiene que ir un individuo? Yo, lo que estoy entendiendo es que este proceso como de templanza, de pasar por momentos difíciles que lo hacen crecer a uno y poder ver la situación no solamente desde su perspectiva, como menciona de la subjetividad, sino también de una perspectiva neutra y poder entender más que su propia realidad. Pero creo que este proceso solamente pasa en momentos muy difíciles donde se templa la personalidad. ¿O hay algo más que puede agregar de cómo madurar la personalidad? Sí, es buena pregunta, porque como ustedes saben, la vida es la gran maestra, ¿no? La vida es la que nos lleva a madurar y es la que nos lleva a descubrirnos. Pero la vida es un poco difícil porque es dura. Hay por ahí un proverbio que dice, al que no se alinea, lo alinean. ¿Por qué? Porque la vida lo alinea. Y termina, yo conocí a un muchacho que andaba en una moto y andaba bien moto siempre, bien fumado. Y la mamá le decía, eran pacientes míos, le decían, ya no, deja eso, deja a un lado. Y le empezaron a ocurrir accidentes. Pero ni aún así dejaba. Y no dejaba de andar drogado y en moto. Hasta que ocurrió, después de varios accidentes, que se le encajó una de las piezas de la moto en un tobillo, cerca del tobillo, y se le infectó, se gangrenó y le cortaron la pierna. Entonces la vida
Y así y ya iba conmigo y decía, pues es que acuérdate cómo, no te decía tu mamá, sí, pero no es ese caso. La vida, primero te dan un llamado, y luego otro llamado, y luego otro llamado más fuerte, después un sopapo, y si no haces caso, viene la fuerte. Para la vida es muy fácil hacerte millonario, darte mucha riqueza, darte felicidad, pero también es muy fácil que te dejen silla de ruedas, u otras cosas por el estilo. Entonces la vida va trabajando, pero según el karma de cada quien va acumulando, ¿verdad? Y la vida es para eso, para ir madurando. Pero hay caminos más cortos, y esos caminos más cortos se llaman iniciación, pero también se llama proceso de maduración o psicológico. No es lo mismo una persona que estudia psicología, una persona que nunca estudie. Pues entonces el que no sabe es como el que no ve. Anda haciendo lo mejor que puede, de la mejor manera, y está bien. Pero el que estudia ya tiene conocimiento y tiene capacidad. Les platico que cuando estábamos en la escuela de psicología, nos preguntaba una maestra de psicoanálisis, nos decía, ¿ustedes para qué vinieron aquí? Y todos decíamos, no, que pues para conocer más, y otros que para ser profesionistas. Y un muchacho que estaba medio loco, pero que decía las cosas con mucha verdad, dijo, no se hagan tontos, no nos hagamos tontos. La verdad es que todos venimos aquí porque estamos locos y queremos resolver nuestro problema, encontrar la forma de resolver nuestro problema. Todos nos reímos. Dijimos, es verdad. Porque esa maestra decía las cosas muy sencillas y de una manera muy práctica que nos parecía muy buena, porque tenía mucha experiencia y era muy buena maestra. Decía, no nos hagamos tontos, todos somos neurotiquitos. Nadie está bien al 100%. Todos somos neurotiquitos. Pero lo malo es cuando ya se desarrolla una neurosis muy fuerte, o hasta una psicosis, ya con pérdida de contacto con la realidad. Entonces, todos estamos así, y la vida nos está ayudando a madurar con los padres, aunque a veces también ayuda a perderse, como esa, ¿cómo se llama? Estímulo negativo en psicología. Sí. ¿Por qué? Porque nacen en familias, en familias problemáticas, y entonces se van desvirtuando más. Les platico que cuando tenía un consultorio en un barrio, una vez llegó uno de los conocidos que era muy drogadicto, que andaba de asaltante con su cuchillo, y ya lo vi y le dije, ¿qué andas haciendo? Ando en la chamba. Le digo, ¿ni traes nada? Andaba con una camisa por fuera, así. Y yo traía un chiquillo como de 3, 4 años que apenas si caminaba, muchacho, un chiquillo. Y entonces le dijo, ¿cómo que no? A ver, mijo, chingues ese. Y entonces me sacó el cuchillo y dijo, órale, el dinero te mato. El chiquillo estaba aprendiendo esas conductas, y así van aprendiendo, y así somos, ¿no? Todos venimos con un acervo, porque somos almas vivientes y entramos con un acervo de cualquier tipo. Y luego lo vamos aprendiendo en la vida, dependiendo de los padres, por karma y todo lo demás, y vamos madurando poco a poco. Pero se da la maduración del cuerpo, pero la maduración del carácter, esa no se da por sí sola. Tiene que ser transmitida, y se transmiten también los dramas familiares. Si los hijos nacen en una familia de neuróticos, se hacen neuróticos, salvo algunas grandes excepciones, pero siempre se van a hacer neuróticos. Y van madurando poco a poco normalmente, pero cuando ya empiezan a prepararse y a estudiarse, y surge en ellos el deseo de conocer y comprender, entonces tienen la capacidad de estudiar, prepararse y madurar. Porque está escrito que el que busca, encuentra. El que busca va a encontrar. Pero tiene que nacer el deseo de buscar, y va a encontrar y va a empezar a madurar por la vía del conocimiento y la capacitación. En estudios, con escuela, con terapia, o simplemente con programas. Actualmente hay muchos programas en la XW, videos ilustrativos, pero que le den tiempo, porque se pasan todo el tiempo en los videos de otro tipo, ya no digamos de porno, ¿no? Que se pasa mucho tiempo allí, y tampoco está mal, ¿no? Tienen que vivir su momento, y está divertido. Pero se la pasan en videos de puras risas y de ese tipo, los chavos, y los ponen que vean algo instructivo y no quieren. Entonces cuando alguien le inspira, ve eso, y entonces va madurando. Imagínense cómo va a madurar un muchacho, un adolescente, si ve puros videos de esos, de risas, y de esos que sacan de puras payasadas y cosas por el estilo. De pura gente inmadura que no hacen tonterías, que aprenden tonterías. Pero si es una persona que se dedica, estudia, entonces va madurando poco a poco. Y por eso estamos los miércoles presentando
el tema que se llama inteligencia emocional. Ya vamos al tercer paso, que es la aplicación práctica. Voy a dar muchos ejercicios interesantes. Y mediante ese sistema se va madurando poco a poco. Y se va ayudando a la vida, que es la gran escuela. Bueno, nos estamos metiendo en la gran escuela de la vida a una especialización, que es la maduración de la personalidad, indispensable. ¿Cómo va alguien a entrar a la iniciación real si no tiene cierto grado de madurez? Es incongruente, no va a poder aunque quiera. Por eso Israel Regardie, ese gran esoterista de la Golden Dawn, colega de Aleister Crowley, de John Fortune, de MacGregor Matters, grandes esoteristas, él decía, no admito ningún discípulo si no tiene 3 años de psicoanálisis. ¿Por qué? Porque si no tiene ese grado de maduración, pues, con el psicoanálisis o con lo que sea, no va a funcionar, no va a hacer las cosas, van a entrar en conflicto, para problemas no se les acaba. ¿Sí? Entonces no funciona. Todavía es muy bueno. Y cuando tiene esa etapa de maduración, ya puede entrar y aprovechar esa gran enseñanza de ese gran maestro que era Israel Regardie. Y así es cuando se va dando la evolución. Pero se puede dar, la maduración se da dentro o fuera de la iniciación. Se tendría que dar fuera primero, y ya o bien en una escuela de iniciación real donde se ayude a madurar primero a los discípulos, cuyo objetivo primero sería la maduración. Y por eso estamos trabajando en unas logias especiales, donde la primera etapa se trabaja para la madurez de la personalidad, el conocimiento y capacitación, antes de entrar a la verdadera iniciación. Entonces, ¿sí quedó contestada la pregunta? Sí. Sí, entonces sí es muy importante que se tenga esa madurez de la personalidad para poder entrar a la iniciación, porque ¿cómo se va a encontrar la sabiduría si no se tiene madurez? Pues no, va a andar buscando cualquier cosa menos la sabiduría. Y ya si tiene madurez ya empieza a decir, hay cosas muy importantes en la vida. Bueno, más importantes que todas las otras cosas normales, ¿no? Que todas son importantes. Y luego ya después, si tiene sabiduría, pues ya le van a hacer el amor por todo y por todos, porque empieza a comprender el gran plan divino y empieza a enamorarse del plan divino. Y después, ya como consecuencia, ya vendrá el manejo de la energía. Por eso está escrito en los evangelios: buscad el reino de Dios y lo demás os será dado por añadidura. No querer primero la energía y después ya con la energía voy a buscar el amor y la sabiduría. No, pues que vas a andar buscando, tienes manejo, o como esos que te manejan la goesia, ¿no? La magia con los elementales, y pueden influir sobre los hombres para los negocios, sobre las mujeres, sobre los muchachos. Aquí nos estaban platicando historias de ese estilo, ¿no? Que explicaban algunas técnicas para manipular y todo lo demás, sugestionar. Sí existe todo eso, pero obviamente que eso no es iniciación, pues. Eso está bien para cuando los jóvenes pues están en su estado natural, que nada más quieren disfrutar de la vida, ¿no? Y no está mal, se tiene que disfrutar, aunque sí se acarrea, pues hay karma y todo lo demás que ya sabemos, ¿no? Y por eso es importante ir dando los pasos adecuadamente, primero tener ese grado de madurez, para después llegar al proceso de despertar. ¿Y cómo se va a despertar? Pues con el conocimiento. Se va a despertar, hay que conocer todo, ir conociendo, ir viendo, y luego haciendo prácticas, porque también el puro conocimiento no es suficiente. Es una de las piernas. Y el otro es la práctica. Porque si es puro conocimiento, anda como cojo, es que tiene una sola pierna, con muletas o con brincos. Y ya cuando se tienen los dos, la práctica y el conocimiento, entonces ya vienen los resultados completos, ¿verdad? Esa es la cuestión. Entonces, y se hace la diferenciación entre despertar e iluminación, porque normalmente las personas se confunde el despertar y la iluminación. De hecho, al Buda le llaman el iluminado en muchos lugares. El despierto también. Sí, le dicen el despierto, pero en muchos lugares le llaman el iluminado al Buda, en muchas corrientes.
Y no es exactamente así, porque la palabra Buddhi significa despierto. Y el nombre de Buda sería el despierto. ¿Por qué? Porque despertó. Y todos pueden decir, pues todos estamos despiertos. Pues sí, estamos en estado de vigilia. Acuérdense que se habla de 4 estados. Se habla del Turiya en el hinduismo, que es el cuarto. El Turiya quiere decir el cuarto. Entonces se habla del primer estado del sueño profundo, del segundo, sueño cuando en sueños. Así, sueño profundo como cuando está en el sueño muy profundo, equivale al infraconsciente. Como está trabajando todos los instintos en estado muy profundo, y la energía fundamental trabajando, y los procesos vitales trabajando en el infraconsciente, en el sueño profundo, como cuando alguien cae en estado de coma, y no lo pueden despertar con nada, es sueño profundo. En la siguiente etapa, el sueño con ensueños, como cuando está en un sueño y que si le hablan logra despertar, pero porque está en sueños, como en el periodo REM. En el cuarto estado, la cuarta etapa del sueño, en movimientos oculares rápidos. Ahí donde se le llama sueño paradójico a esa etapa, porque en esa etapa están soñando, es cuando se sueña. Y se ven muchas cosas y el cerebro está trabajando más activamente, los ojos se están moviendo rápidamente. Y es muy importante porque ahí se está integrando el conocimiento, todos los conocimientos en esa etapa. Y son 5 etapas, 6, 7 etapas completas durante un periodo completo de sueño de la noche, que serían 7 o 8 horas. Tienen que pasar por las 5 etapas. Bueno, son 4, hay quien las divide en 5. El sueño superficial, sueño intermedio, sueño profundo y el sueño REM, de movimientos rápidos de los ojos. Y tiene que pasarse por esas etapas. Y son esas etapas del sueño, y la siguiente es, y la tercera etapa es vigilia. La vigilia. Se pasa por sueño profundo, sueño superficial, y la tercera etapa es la vigilia normal. La etapa de vigilia, donde el individuo se concibe y se percibe como individuo, donde ve a toda la creación, a todos los seres y la naturaleza, con la visión aparente. Con la visión aparente que le reporta a sus sentidos. Y con la percepción de su conciencia humana, que es muy parecida a la visión y percepción de la conciencia animal. Si han visto ustedes los videos de gorilas, de chimpancés, cómo se comportan, igual que los humanos, nomás pues con su otro nivel. Entonces esa visión de la vida como un lugar para venir a disfrutar de los sentidos, del dinero, de todos los bienes materiales, del sexo, etc. Y no está mal, es algo que se tiene que hacer y está, bien hecho en su etapa, ¿no? En su etapa, está bien hecho. Pero ya cuando se trasciende todo eso y se empiezan a ver las cosas de otra manera, de manera más profunda, ya se ve que ese no es el sentido real de la existencia. Es una etapa que hay que vivir, está bien, como las etapas del niño, ¿no? Desde la infancia. Pero después hay que trascenderle y ya buscar ese otro aspecto, y ya cuando se ve eso, se empieza a despertar al verdadero sentido de la existencia. Y se despierta, es lo que se llama el Turiya, el cuarto estado, el estado despierto, el que ve las cosas como son. Y a eso es llegar al estado búdico. El despertar, ya ve las cosas como son. Y luego ya cuando hace el trabajo profundo, pues ya también como ve las cosas como son, pues ya despierta y se la va con el sufrimiento, porque al ya no ver las cosas como nada más un campo de lucha y de disfrute o de dolor y sufrimiento, empieza a desprenderse de todo, empieza a dar los pasos y empieza a obtener ese estado que se pretende en el hinduismo, que es el nirvana, ese estado donde hay 0 deseos, 0 aversiones y 0 ignorancia, con conciencia plena. ¿Por qué? Porque ahí está establecido en el budismo, en las grandes verdades, que lo que hace sufrir es el deseo. Y al no tener deseos, pues ya no hay sufrimiento. Pase lo que pase, pues si alguien no desea que no le roben su carro
y se lo roban, pues no sufre porque no deseaba que no se lo robaran. Y si se le va a alguien ser querido, pues no deseaba tampoco pues que se vaya. Aunque tiene otros inconvenientes para la vida práctica, pero así se funciona ahí. Y habría que armonizarlo con la vida real, porque en la práctica ya no funciona muy bien. 0 deseos, no deseo nada, pues aquí me quedo acostado. No deseo nada. 0 versiones, a todo el mundo quiero. No, pues me voy a llenar aquí de drogadictos la casa. Pues llénale y verás cómo te va. Nomás con 2, 3 que traigas y verás cómo te va. ¿Sí? Y cero ignorancia. Es un poquito difícil pues, de conseguir, pero conforme se va consiguiendo, se va despertando. ¿A qué se va despertando? A esa gran realidad y a ver las cosas, la vida y los seres tal como son, más allá de las apariencias. Y yo le pongo aquí que cuando la persona logra un grado de despertar, se convierte en sapiosexual. Ya lo habíamos comentado la vez pasada, una de las veces pasadas. Se convierte en sapiosexual, porque antes era heterosexual, homosexual. Ahora dicen que metrosexual y tantas cosas que sacan. Y transexual. O bisexual. ¿Sí? O pansexual. De todo, ¿no? Y esto significa pues que ya sus preferencias sexuales o de pareja, digámoslo, ya no es el más guapo, el más bien formado, el más atractivo, atractiva, pues, que tiene mucho atractivo. No es que eso sea malo, está bien, pero ese ya no se escoge, sino se escoge por la sabiduría, el conocimiento y la capacidad. Como dice ese principio, que ese lema muy interesante que se me hace muy bonito, que dice, cuando tú ves un libro te puede impresionar por su portada, por su bella portada. Pero si tú ya lo revisas y puedes darte cuenta que quizá no sea tan interesante. Pero si ves otro libro que no tiene una portada tan bella, te puede dejar muy impresionado o más impresionado por su contenido. Y eso es lo importante, que ya no se ve nada más lo externo. Se busca lo interno y es lo más importante. Se le da más importancia a lo interno que a lo externo. ¿Por qué? Porque ya se despertó. Ya no ve nomás por fuera, ya ve por dentro. Y ya no nada más busca el cuerpo, sino que lo que más importa es el alma. ¿Cómo es el alma de aquella persona? Y entonces se enamora del alma, no del cuerpo. Cuando se enamora del cuerpo y las emociones y las pasiones, pues eso ya sabemos que es pasajero, es cosa de un periodo, que tampoco está mal, pero quizá no sea lo óptimo. Y ya cuando se enamora del alma, entonces se da ese principio que se dice, que se maneja mucho en algunas escuelas, que dice, ¿qué? Físico, astral, mental. ¿Cómo se dice? Se dice así, ¿verdad? Sí, físico, astral. Físico, astral, mental. Y hablaban del sex, daban la enseñanza, decían, el sex. ¿Qué es el sex? Decía, pues es el 6. En un acomodo, ¿no? Dice, porque se tiene que unir el físico, el astral y el mental del hombre con el físico, astral y mental de la mujer. Pero tiene que ser primero mental, el entendimiento, y después el astral, el emocional, y después el físico, ya como consecuencia del entendimiento superior. Sería lo ideal, aunque en la práctica pues se da al revés. Primero el físico. Primero el físico, ¡ay, qué bien! Mira, te fijas cómo está, y luego salen del gimnasio acá con sus brazos, y yo he visto muchos muchachos que llegan y les agarran o los tocan y casi se les quieren aventar. Natural y viceversa, ¿no? Por el físico, y es que quieras o no quieras, pues es impactante. Un tipo muy atractivo, una muchacha muy atractiva, quieras o no quieras, te va a impactar en la medida que tengas tú la capacidad. Si ya tienes esa capacidad más despierta, ya no te va a impactar igual. Si no la tienes despierta, te va a impactar muchísimo. Si estás medio despierto, ya te va a impactar menos. Y si estás ya muy despierto, ya te va a impactar mucho menos. Ya nomás reconoces lo que es de cada quien. ¡Ah, qué hermosura! Recuerdo que una vez íbamos con unos muchachos y pasó un tipazo, pero no nada más así de físico, sino de expresión y sonrisa así. Y yo dije, no, mira nomás qué tipo tan hermoso. Y me dijeron, ¿eres joto? No se necesita ser joto para reconocer la hermosura en un hombre, en una mujer, en un animal, un caballo, un perro hermoso. Es que eso es así, son cosas hermosas, aunque su alma quizá no sea tan hermosa, pero de entrada, qué tipo tan hermoso. Y eso es así, ¿no?
pero es que se ve, y el que está despierto ya ve todo como es, como decían de Buda, ¿no? Decían que cuando, es una leyenda nada más, que decía que cuando estaba ya iluminado, que estuvo tanto tiempo ahí bajo el árbol, y resulta que con la lluvia, el sol, ya había sufrido deterioro de la piel y ya se estaba engusanando, tenía gusanos en la piel. Ahí. Y que cuando lo vieron los discípulos dijeron, maestro, vamos a lavarlo porque tiene gusanos ahí en la piel. Y dijo, pero es que no ven cómo brillan de hermosos, son de energía pura, hermosa, divina. Y es que ellos no lo podían ver así, él lo veía así, porque estaba viendo la esencia tal cual es. Y de hecho, ya con la física cuántica se ha descubierto que en última instancia, todos los cuerpos físicos son energía pura, son puros átomos vibrando, acumulados en moléculas y luego en partículas, forman la materia y forman el cuerpo y organizan el cuerpo. Y como decía un maestro que teníamos, decía, pues sí, se forman el cuerpo, dice, pero hay unos cuerpos que están muy bien formados y otros muy deformados. Pero bueno, según la forma de que se vea, ¿no? O se mida todo eso. Entonces, esa sería una de las cualidades que se adquieren con la iniciación, que sería la iluminación. ¿Sí se entendió, verdad? Bueno, ¿tienen alguna pregunta, intervención, algo que quieran complementar? ¿Alguno de ustedes, de los que están acá en el Meet? Una pregunta, maestro. Cuando habla del despertar, como la característica del iniciado, ¿ese despertar normalmente cómo se da? ¿Tiene que apoyar un maestro? ¿Se puede dar solo? Sí, es buena pregunta. Ese despertar, normalmente todo se da por transmisión. Sí recuerda usted la escala de Jacob, ¿verdad? Esta que vio Jacob, que después se convirtió en Israel, porque luchó con un ángel. Es una escala donde veía que los ángeles que iban de la tierra al cielo, una escalera. Y los ángeles bajaban y daban la mano a los humanos y les iban ayudando a subir, escala por escala. Este tiene un significado muy sencillo. Para subir necesitas el apoyo y la ayuda de alguien que sepa. Está comprobado que cuando los jóvenes, los niños, son abandonados con animales, aprenden como animales, a ladrar, a correr, a todo eso. Pero no aprenden a hablar, ni mucho menos van a aprender otras cosas de la iniciación, por decirlo de esta manera, ¿no? Ni van a llegar a la iluminación, van a llegar quizá a la iluminación perruna, que consiste en ser muy listos y muy inteligentes, y ya capacitarse para nacer como humanos, que esa es la última etapa de la iluminación de los animales. Está el reino animal y el siguiente es el reino humano. Hasta ahí llegan. Pero ya necesitan la compañía de los humanos para irse domesticando, humanizando, para nacer como humanos. Igual el humano. Como humano ahí se va a quedar, pero necesita la compañía y la ayuda de los ángeles, maestros, gurús, instructores, que también son enviados, que instruyen, para que puedan dar ese salto. Y de hecho todos los recibimos, y yo creo que de hecho todos los que estamos aquí venimos por eso, porque tuvimos algo que nos indujo, nos gustó. Recuerdo que desde los 12 años yo practicaba yoga, tenía libros de yoga, y un cuñado mío era Rosacruz, y yo le perdía las lecciones y me las prestaba. Después ya en cuanto pude, fui a mayor de edad, me inscribí, porque ya tengo una tendencia ya del alma. ¿Por qué? Porque en vidas pasadas perteneció a una escuelas, a lugares, a asociaciones. Porque por sí solo el humano va a ser muy difícil. Vamos, en ese caso pues, lo hice yo y lo hacen otras gentes, ¿no? Pero ya es una tendencia que se trae en el alma porque ya se vivió. ¿Y qué se hace? Pues buscar a alguien. Luego buscan organizaciones, en ese caso el Mandar Rosacruz, después la Gran Fraternidad, pues, demás, ¿no? Masonería, etcétera, son los más conocidos. Buscamos eso. Entonces necesitamos la ayuda. Por nosotros solo sí podríamos,
Sí podríamos, pero con cierta capacidad. Hay personas que se hacen autodidactas, pero ya tienen cierta capacidad para hacerse autodidactas. Esa misma persona autodidacta, si hubiera nacido en esas condiciones, como esa joven, la niña perro que le llaman, que vivió con perros y hablaba como perro, y la rescataron, hubiera nacido así, no desarrolla esa capacidad autodidáctica para escribir libros, hacer grandes cosas, porque se necesita cierto fundamento, y eso lo da la familia, porque está comprobado que cuando alguien nace en una familia de menos capacidad, entonces es muy difícil que desarrolle, y en el 90-97% de los casos va a llegar su capacidad a donde lo enseñaron. Ser trabajador, ser albañil, ser ladrón. Solamente hay casos excepcionales de almas especiales que logran superar esa condición. Pero entonces sí es importante e indispensable la ayuda y el apoyo de alguien. Y si es un maestro de sabiduría, mejor. Pero aquí hay una cosa muy importante. Cada quien va a encontrar el maestro del nivel que le corresponde en ese momento. Muy bien, a ver, Luis, ¿qué nos dices? Yo nomás quisiera comentar, hermano, esto que dice como de las tendencias que ya traemos. Mi hijo nació nazareno y a veces me acompañaba a la escuela de medio genial. Y en cuanto entraba él, se quedaba súper quieto, tranquilo, hacía su saludo de paz. ¿A qué edad? Tiene 2 años y medio, 2 años. Muy chico. Y íbamos, terminaba la escuela, Pax, y hoy día en las mañanas me acompaña a la gimnasia, al yoga, y tiene ahorita 3 años, va a cumplir 3 años. Oh, qué interesante, para que entiendan, ¿qué es Nació Nazareno? Pues que nació nazareno es que cumplió los votos del nazariato. Vienen en la Biblia que tiene que tener un papá que no consuma vino, ni alcohol, ni cadáveres, ni se acerque a cuerpos muertos, y que el niño tiene que dejarse el cabello largo durante 7 años. Sí. Uh-huh. Y entonces él acude a la escuela y hace las prácticas. Sí. Ya es un alma especial. Está curioso. Sí, está bien curioso. Es un alma especial que ya trae todo eso. Y generalmente pues los que ya traen eso atraen almas especiales también. Generalmente, aunque también hay mucha cuestión kármica ahí, ¿eh? Si hay cuestiones kármicas muy fuertes, atraen muy fuerte lo que corresponda porque tienen mucho que hacer y trabajar. Muy interesante. Muy bien. Bueno, hay que pedirles a los muchachos a ver si nos dan su participación. ¿Alguna opinión? Sí. Maestro. Sí, adelante. Maestro. Sí, sí, adelante, Hilda. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Ajá. Nada más, ya no entré un poco después, pero en las escuelas de iniciación, ¿es por eso que vemos diferentes edades biológicas en ellas? Sí, ¿verdad? Sí. Así un chiquito o una persona ya grande también. A mí me tocaba ver que convivíamos los jóvenes con las personas adultas, pero todos estábamos integrados en esas escuelas de iniciación. ¿Sí se escuchan? Sí, perfectamente. Ajá. Y la otra es que decía el hermano mayor, en su enseñanza viviente, que hasta en lo que veamos más feo, lo más que no podamos concebir, existe la belleza. Es cuanto usted estaba diciéndonos de los gusanos que estaban en el cuerpo del Buda. Es todo, es cuanto. Sí, sí, muy interesante y muy cierto, ¿eh? Muy cierto todo eso porque hay edades cronológicas y hay edades del alma. Y por eso siempre yo les decía a unas personas, les decían, ¿por qué ese niño es tan inteligente y esa persona ya tan grande de edad y míralo, qué talentado? Y digo, pues es que somos almas y hay edades cronológicas que puedes tener 50 años y no tener tanto desarrollo, y hay niños de 4, 5 o 6 años. Yo tenía un niño, un muchacho más grande, que a la edad de 3 años hablaba con los adultos, pero fuerte y decidido, y les enseñaba. Les enseñaba y les decía muchas cosas muy interesantes. Y una vez recuerdo que oí su voz, que estaba platicando con una señora que nos hacía el aseo, y le estaba dando muchas lecciones. Señora, usted no tiene que hacer esto, tiene que arreglar sus cosas, porque le platicaba a él de su familia, que mis hijos, y él le empezaba a decir, a explicar y a enseñar.
y oía su voz tan clara y tan precisa y con tanta capacidad que me sorprendió y salí. La señora estaba barriendo y él estaba en una escalera, en un escalón, como el 4 o 5 escalón, y estaba como predicando y diciéndole todo, y así chiquitito de 3 años, un taponcito de 3 años, y me quedé sorprendido. Dije, no cabe duda que hay edades cronológicas y hay edades del alma. Sí, muy interesante, muy bien. Buena aportación. ¿Qué más tienen que decirnos? A ver, platíquenos algo. Elías, ¿no quieres decirnos algo tú acerca de eso? A ver, maestro, perdón, ¿me lo puede repetir, por favor? Ah, sí. ¿Qué puedes decirnos? ¿Qué opinas de lo que hemos estado comentando? Ay, perdón, maestro, no estaba poniendo atención, disculpe. Pero, ¿me pueden así darnos así una sintetización de hasta el momento que me han dicho, o que han dicho hasta el momento, para poder compartir? Sí, estábamos diciendo que hay edades cronológicas, o sea, del cuerpo, pues, de edades del cuerpo, y hay edades del alma, y que hay niños con más sabiduría que muchos adultos que ya tienen mucho más edad cronológica. Y todos conocemos algunos de esos casos. El despertar de la conciencia desde una etapa anterior más trajo consigo el despertar de esos conocimientos anteriores. Es algo muy, muy bueno, así como que es una antigua y que todavía puede servir en tiempos modernos, muy modernos, aunque sea antiguo, todavía puede ser muy útil así, y podemos sacar más provecho, aprender de ellos así, más que nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces ya dijimos que dentro de las virtudes y cualidades que obtienen los iniciados reales está el despertar y luego la iluminación. Y ya explicamos un poquito el despertar. Dijimos que viene de la palabra sánscrita buddhi, que significa despierto, como el Buda, el despierto. Y hay etapas de despertar, porque las personas creen que dicen, ay, es que se sentó bajo del árbol Bodhi y ya despertó. No es así exactamente, sino que se van dando etapas. Es como cuando se va llenando un vaso con una gota de agua. Va cayendo gota tras gota y va despertando poco a poquito. Por eso se habla de los grados, ¿no? Grado de despertar y el ascenso por los chakras. Va despertando poco a poco hasta que el último la última gota derrama el vaso y se da el gran despertar. Uf. Y así va el proceso. Es el despertar. Y luego aquí hacemos la diferenciación con la iluminación. Hay lugares donde dicen que es lo mismo o los confunden, y aquí queremos diferenciarlo para hablar de la iluminación, que es algo muy parecido, pero de hecho la iluminación es algo metafórico, es algo metafórico porque el decir iluminación, ¿qué significa? Pues que hay luz en un lugar y que todo se puede ver bien, y el otro que hay oscuridad y que no se puede ver bien. ¿Quién sería un iluminado? Pues el que puede ver todo claro y ve bien todas las cosas, y tiene esa cualidad de conocer toda la vida y la existencia. Como a esto se le llama un gnani. Un gnani es un individuo que ya pasó por todas las etapas de sabiduría y llegó a la iluminación, que ya tiene un conocimiento completo de la vida, de la existencia, de los seres, del creador. Ya tiene un conocimiento completo. Eso sería un gnani. Y ese sería el estado de iluminación. Claro, al ir recibiendo, al ir escalando estas etapas, estos grados, despierta. Pero después de despertar, tiene que iluminarse por completo su conciencia. Tiene que iluminarse por completo su conciencia y hasta que ya no haya ninguna duda en él. Había escuchado una vez a un maestro decir que la iluminación es una decisión de momento a momento. O sea, una vez que ya te llegó una iluminación, el mantenerte iluminado es una decisión consciente que tienes que seguir manteniendo en tu mente.
¿Es correcto? Me parece muy, muy adecuado porque, como acabamos de decir, es de momento a momento. Igual que el despertar no es un acontecimiento total y de golpe, sino que va progresando poco a poco. El trabajo por los chakras. Por ejemplo, si nosotros llegamos al cuarto chakra, a Anahata, no tocado, intacto, ya tenemos un cierto grado de despertar y de iluminación, porque ya percibimos, ahí están los sentimientos animales, humanos y divinos, y ya estamos al centro de los chakras, ya dominamos la parte, los tres más bajos, y ya llegamos al cuarto chakra y ya sentimos el amor, y ya vemos a todos con amor y por amor, hasta los enemigos, hasta los que hagan, bueno, ya dejan de tener enemigos, pero ya ves personas que te agreden, o que te ofenden, o que te roban, o que te hacen cosas desagradables. Y ya no se les ve como enemigos o como algo malo, sino como una enseñanza. Y uno aprende que no hay amigos ni enemigos, solamente hay maestros de vida. Y todos te van a dar una enseñanza. Entonces llegas a ese estado de iluminación y claro que hay que sostenerlo y hay que ir trabajando paso a paso para llegar a otros estados de mayor iluminación. Ya si llegas al quinto chakra Vishuddha, el purísimo, ya vas a trabajar con otro tipo de elementos y vas a encontrar un mayor nivel de despertar e iluminación. Y ya no digamos puede ser en Agna o en Sahasrara, y ya donde llega la iluminación total. Entonces ya todo se ve claro porque ahí se unen la pequeña conciencia humana con la gran conciencia divina en el Mahasamadhi. Se unen ahí, como un río que se funda en el mar, se iluminan cuerpo, mente y alma, y desaparece toda imperfección humana. Y ya se le conoce como el Jivan Mukta o liberado en vida. Pero son etapas que se van dando paso a paso y que tienen que irse sosteniendo. Y lo interesante de esto es que cuando se va llevando paso a paso cada etapa y se van iluminando los chakras, el de abajo es como esa plataforma de la pirámide sobre la cual se va creciendo la otra. Es como una pirámide. Va creciendo la siguiente etapa hasta llegar a la cúspide. Es muy interesante ese planteamiento. Y entonces en eso consiste la iluminación, cuando la conciencia se ilumina por completo y ya ve todo claro. Y todos estamos pues en el trabajo, todos los que aspiramos a esto, estamos en el trabajo y en la forma que cada quien puede y cada quien le corresponde. Pero sí es lo importante es conocer, comprender y mantenerse. Porque si no se mantiene uno, empieza a retroceder. Bien. Y para eso no hay cómo trabajar en equipo. Está comprobado que cuando se trabaja en equipo se rinde más para todo. Y actualmente ya la ciencia, la psicología ya descubrió que cuando se trabaja en equipo se rinde más, se hacen más cosas y la persona se siente más motivada y está más realizada y más feliz. Salvo casos especiales o etapas especiales en que tenga que tener retiros, ¿no? Haga retiros espirituales. Hay que silenciar los micrófonos, por favor, hermanos, todos. Muy bien. Eso sería la iluminación, ¿verdad? Y se conoce como Gnani, el conocimiento trascendente, y eso se trabaja con el Gnani Yoga, el yoga del saber. Entonces un Gnani es un ser que tiene su mente y su conciencia esclarecidas, y esto se conoce como iluminación. Y se le llama una persona iluminada. Y obviamente que cualquier pregunta que se le haga la va a saber responder. Pero no de conocimiento mundano, sino de conocimiento trascendente. Muy bien, y la tercera etapa, la tercera cualidad sería el manejo de energía divina llamado teurgia. Esa sería la tercera de las etapas. Porque si se maneja la teurgia, si se maneja la energía,
conforme van despertando los chakras, se va desarrollando esa energía divina en el humano, que da conciencia y da energía, ¿verdad? Y en la medida que se van despertando los chakras, se va desarrollando esta energía y se da esta teurgia o capacidad de manejo de esta energía divina. Hermano, disculpe que los interrumpa. ¿Será posible que la hermana Hilda apague su micrófono? Por favor, porque se escucha muy viciado y ya no se entiende bien. Ah, sí. Sí, cómo no. Sí, ya, Gracias. sí, muy bien. Disculpen, Sí. no lo encuentro. Ay, sí, no. Ahí está, ¿verdad? Muy bien. Sí, es verdad. Sí, porque al viciarse ya no se escucha bien la voz y no se entiende lo que se está diciendo. Muy bien. Sí, cuando hay algo de eso, con confianza, aquí estamos pues con confianza en todos, para que se entienda bien todo. Bueno, a ver, ahora para recapitular un poco acerca de estas cualidades, y por si alguien no escuchó, podemos hacer una pequeña repetición de todo esto para... Sí, por favor. Sí, para que se entienda hasta dónde escucharon. Bueno, vamos a hacer nada más un pequeño resumen de esos tres aspectos. Entonces, las virtudes y cualidades que obtienen los iniciados reales son el despertar, la iluminación y el manejo de la energía divina o teurgia. Y el despertar es despertar al cuarto estado o turilla que se da cuando el individuo está despierto más allá de la conciencia de vigilia, que es la conciencia normal de los humanos, que ven todo por su estado aparente. Los cuerpos como cuerpos, la materia como materia. Entonces ya cuando se despierta ya no, se ve más allá del estado aparente, ya se ve el estado trascendente, ya el alma, las condiciones internas, como decíamos de Buda, que él veía ya la energía, y así los que están despiertos ya ven las cosas tal como son, más allá de las apariencias. Eso sería el despertar. Y la iluminación, esto es la cualidad que se adquiere cuando la persona va despertando también en su conciencia, pero llega hasta el grado de gnani, cuando ya tiene un conocimiento trascendente completo y ya no nada más está despierto, sino que ya está iluminado y ya puede percibir todas las cosas como son, todos los acontecimientos y todas las vivencias y los seres tal como son en realidad, más allá de las apariencias. Y toda la creación también, ya está iluminada su mente. Y poníamos el ejemplo del Maestro Jesús, que ya puede ver las cosas de manera trascendente y ya puede hacer todo eso. Y lo mismo cuando se maneja lo mismo ocurre cuando se da el manejo de la energía, que se llama teurgia. Ocurre porque se están despertando los chakras. Se despiertan uno a uno los chakras y cada uno va desarrollando esas cualidades y capacidades. Al mismo tiempo que se va desarrollando la conciencia, se va despertando, se va iluminando, se va desarrollando esas capacidades y cualidades que cada uno de los chakras traen consigo. Por ejemplo, el primero es locomoción y pujanza. Después viene la aprensión, se pueden aprender cosas. Después viene la percepción directa, la intuición. Y así poco a poquito se van despertando esas cualidades y hasta que se llega al manejo completo, que es la teurgia, cuando ya llegan al séptimo chakra. Maestro, en el caso de la teurgia, ¿cómo se maneja de tal forma que no se haga con un manejo inadecuado? Porque nos ha dicho que es como también un cierto peligro eso cuando ya se empiezan a utilizar este tipo de cosas, hay como una tentación. ¿Cómo se maneja de manera adecuada? ¿O para qué se utiliza? Para que una persona que ya empezó a aprender a manejar eso, ¿cómo lo utiliza? Aquí lo bueno del caso es que la teurgia no se puede adquirir si no se han trabajado las cualidades inferiores. Les platico que me mandaron a un señor
que era conocido de unos masones, amigos míos, y que fue a la logia expresamente a solicitar que le enseñaran la teurgia. Y como no sabían muy bien ellos qué consistía, me lo mandaron a mí, le dijeron, mire, vaya con el doctor Rangel a tal lugar, y fue conmigo. Y ya me dijo, venga, que me enseñe la teurgia. Y ya le vi su expresión y todo, pues expresión, la cara más fuerte, más intensa, con el alma animal intensísima, y obviamente llena de deseos, ¿no? De tener la teurgia, pues para hacer y deshacer. ¿Sabes qué es la teurgia? Pues sí, pero el manejo de la energía y todo eso para hacer muchas cosas. Digo, no, hombre, le digo, pues es que son otras cosas y no es cosa ni que se pueda dar ni decir, se tiene que adquirir con el desarrollo. En primer lugar, la madurez de la personalidad, y en segundo lugar, con el desarrollo, venciendo todos los elementos inferiores, instintos, emociones, deseos, sentimientos y lo personal, el ego y la importancia personal, el anhelo material de vivir para sí mismo. ¿Ya existe todo eso? No, yo no tengo miedo a nada. De veras, sí. Él insistía y decía, y es que yo ya trabajé con los elementales, la goesia y todo eso, y hago magias. Digo, pues sí, pero eso le pasó a Simón, por eso se llama simonía, cuando quieren comprar las cualidades divinas, que estaban con San Pedro después del ascenso de Jesucristo, y Simón era un mago, Simón el mago. Los apóstoles tenían el Espíritu Santo, y él hizo un acto de magia, San Pedro, con ese recurso de la teurgia del Espíritu Santo, lo tumbó, empezó a elevarse y se cayó. Y le dijo, quiero que me vendas tus cualidades. Yo tengo mucho dinero, porque soy mago y hice mucho dinero. ¿Cuánto me vendes? ¿Cuánto me vendes de esas cualidades? Y dijo, no, es que es el Espíritu Santo, no se vende. Me dice, no, pues ¿por cuánto lo consigo? Tienes que renunciar a todo y adquirir cualidades para que el Espíritu Santo pueda descender sobre ti. Afortunadamente eso es así. Lo que pasa es que sí se maneja lo que se llama goesia en términos generales, ¿no? La magia baja, como han leído las enseñanzas de Don Juan, esos libros, donde se manejan los elementales, donde se manejan, sí, todos los elementos inferiores, y luego los elementos, aire, agua, tierra y fuego, la magia ceremonial, todo ese tipo de magia. Hay un submundo de curanderos que dañan por dinero, otros que curan por dinero. Es un submundo fuertísimo. Y sí ocurre eso, pero eso no es teurgia, afortunadamente. Pero sí hacen muchas cosas, ¿eh? Se pueden hacer cosas extraordinarias, que a mí me ha tocado ver muchísimas cosas extraordinarias. Pero que la teurgia pues es otra cosa. Ya la energía divina para modificar las condiciones, hacer milagros, todo tipo de cosas. Esa capacidad superior. Y esa solamente se adquiere porque esa no se vende ni se da. Esa se otorga. Es una cualidad divina propia, pertenece a los humanos como hijos de Dios que somos, pero que tienen que darse ciertas condiciones para que ellos puedan obtenerlas. Es como un niño, no le vas a dar una pistola que tengas en tu casa, porque se la das, pues ya sabes el riesgo que hay. Tiene que llegar a cierta edad y luego cumplir con ciertas condiciones de madurez para que tú le puedas dejar el carro, ya no digamos la pistola, o si tienes ahí una bomba. Entonces así es eso, y no se puede acceder a eso, salvo que desarrolles esas cualidades, la iluminación, que vayas dando los pasos reales de iniciación, y que se dé el despertar y luego la iluminación, y solito viene. Por eso volvemos a repetir lo que dice la Biblia: buscad el reino de Dios y lo demás os será dado por añadidura. Y el reino de Dios está en nosotros mismos. Muy interesante pues todo eso. Y al principio todos vamos por eso, ¿eh? Al principio todos vamos por los poderes y poder hacer tantas cosas y demás. Y ya después comprende uno que no es así y empieza a trabajar poco a poquito pues en esto. Y después lo trabaja uno también, pero por conseguir, ¿no? Por conseguir grados, por conseguir poderes, por todo eso. Y después uno comprende que no es el sentido, y que es cuando uno ya entra en lo más profundo, cuando entras al absoluto silencio y entras en contacto con el ser interno, con el íntimo, entonces ya comprendes que el sentido último es el misterio de la perfección y divinización de las almas, el gran plan divino. Entonces se convierte uno en trabajador del gran plan divino. Y empieza a dar los pasos.
Y aunque sea el primero, el más sencillo, empiezas a dar los pasos y te vas poco a poquito. Y eso es el verdadero sentido de la iniciación real. Y lo demás, pues, son cosas externas que se manejan y se hacen, pero son llevadas por la personalidad. Y aquí lo que se pretende en la iniciación real, para obtener, no para obtener, sino ese es el resultado de. Por eso dice el tema, virtudes y cualidades que obtienen los iniciados reales, pero no van por esas virtudes y cualidades, sino van por el despertar de su alma. Y eso viene como consecuencia. Entonces van por eso y lo hacen, pero para el perfeccionamiento propio, para cumplir con ese dictado superior de la perfección y divinización de las almas en esta gran escuela que es la vida. Y ya lo demás se da por añadidura. Y se da el despertar, y luego ya se da la iluminación, y después ya se da el manejo de las energías, se va dando poco a poquito. Pero ya cuando se da eso, o sea, ese manejo de las energías se va dando en la medida que la persona se convierte en, más bien que ese individuo se hace impersonal, que ya no quiere nada para sí, como persona, y ya trabaja para el gran plan. Entonces es impersonal. Porque el universo es impersonal, el creador es impersonal. Y nosotros, como venimos pues del periodo de evolución de plantas, animales, somos personalistas, individualistas y egoístas. Y es normal y está bien, no está mal. Pero ya cuando se trabaja en esto se convierte en impersonal, como los santos. Ya tienen poderes para hacer cosas, pero ya son impersonales, ya no quieren nada para sí, ya no cobran por eso, ya no ponen su changarro para curar gente y sacarles dinero, irse de paseo, etcétera, ¿no? Entonces así es esa cuestión. Voy a cerrar la transmisión aquí, hermano. Sí, muy bien.